¿Existe acaso un misterio mayor que la muerte? Entre las pocas cosas que sabemos sobre ella es que no hay posibilidad alguna de evitarla y que casi siempre resulta imposible decir cuándo nos ocurrirá. Mucha gente se sirve de esa incertidumbre como de una coartada para postergar el momento de reflexionar sobre ella, de mirarla de frente. Somos como esos niños que se tapan los ojos y piensan que así nadie los verá. ¿Por qué vivimos en esa negación? Este mundo nos mantiene neuróticamente ocupados o entretenidos hasta el momento en que la muerte hace su aparición, desgarrando la delgada cortina detrás de la cual nos escondemos. Nos toca entonces enfrentarnos a ella sin orientación ni herramientas para manejarla. Así es como ocurre habitualmente, pero no es ni ha sido la única manera de hacerlo. En cada cultura ha habido gente que se ha abocado a familiarizarse con la muerte y a prepararse para ella. A partir de una reflexión lúcida y del desarrollo de una serie de prácticas, nos dicen, es posible disminuir el sufrimiento que acompaña a este proceso. Más aún, asumir la ineluctabilidad de la muerte, aseguran los místicos de muchas tradiciones. Pensar en ella cada día ofrece la posibilidad de distanciarnos de nuestros problemas y de vivir nuestra vida con plenitud, disfrutando a cabalidad el momento presente. Muy buenas noches, estamos en el programa de la revista de la universidad, estamos en TV UNAM, muchas gracias por vernos esta noche. Tenemos con nosotros a un invitado que ya empieza a ser muy querido de este programa, espero que lo veamos mucho, algunos de ustedes quizá lo vieron como hace 2 meses, se trata de Eric Velázquez, él es maestro y doctor en Historia del Arte, bueno, licenciado primero en Historia, luego te decantaste por la Historia del Arte, todo esto por y para la universidad, porque te has quedado aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, como especialista de Historia del Arte Maya, escritura jeroglífica maya y gramatología maya, obviamente, y coordinas el programa de posgrado en Historia del Arte de la UNAM, y yo te quiero dar la gran bienvenida, querido Eric. Gracias, Yael, es un placer estar aquí otra vez, por segunda vez. Dime algo, Eric, antes de que pasemos a nuestro tema mortuorio, que es el que nos ocupa y preocupa hoy, y siempre, ¿no? La muerte siempre está ahí, tiene su grado de preocupación en nuestras vidas, es el lado B, digamos, de la vida. Esto de Historia del Arte, ¿tú qué, como historiador, empezaste como historiador, te decantas por Historia del Arte, ¿qué hay en la Historia del Arte? O sea, ¿qué puede el arte, qué historia cuenta el arte? O sea, ¿puedes tú rehacer la historia de la humanidad a partir de la producción artística o hay cosas muy específicas que se pueden reconstruir a partir de las expresiones estéticas y plásticas de la humanidad? Bueno, pues es una gran pregunta. Pienso que sí se puede construir o reconstruir la historia de la humanidad a través de la cultura visual y de las expresiones plásticas, aunque para eso el historiador del arte necesita la interdisciplina. No lo puede hacer solamente con el análisis visual o formal de las obras, que eso es importante, el análisis estilístico y demás. Necesita acudir a a fuentes complementarias, como son la historia, la arqueología, la lingüística y otras disciplinas, pero siempre centrando su pregunta alrededor de la obra. Eso es lo que distingue la pregunta del historiador del arte de otros científicos sociales o humanistas, que aunque recurre a caminos parecidos a los otros colegas, sus problemas de investigación, sus indagaciones siempre están alrededor de comprender la imagen, ¿sí? Uh-huh. Dijiste interdisciplinario, lingüística, me parece que si está uno en la Historia del Arte maya, pues hay, bueno, por lo menos en tu libro, fíjense que Eric Velázquez publicó un libro titulado La Morada de Dioses, los componentes anímicos del cuerpo humano entre los mayas clásicos. Por el fondo, a juzgar por el tamaño del libro, tienes mucho que decirnos al respecto. Y una de la disciplina aquí, me parece inevitable, es la lingüística y la escritura jeroglífica. Porque, pues, analizas inscripciones. Ustedes no lo saben, pero tengo incluso una dedicatoria en jeroglifos mayas, muy hermoso, luego les pongo en un post esta imagen. Morada de dioses. ¿Cuáles son los componentes anímicos entonces del cuerpo, mi querido Eric? Bueno, es un tema apasionante y que no se termina nunca.
debemos decir primero que nada que no hay que pensar a priori que el cuerpo humano es uno para todas las culturas, claro. Para nada. Cada concepción cultural es distinta en relación a este tema. Cada sociedad tiene su propia manera de entender el cuerpo. Inclusive dentro de los mismos mayas hay variaciones, también eso hay que decirlo. Y por principio es un cuerpo, en este libro nos vamos a acercar a una descripción de un cuerpo humano al que no estamos tan acostumbrados como hombres occidentales. Es un cuerpo que se compone de dos tipos de materialidades, para empezar por allí. Una materialidad que es la perceptible, con los ojos, con los sentidos ordinarios de la vigilia, pero que es una materialidad que es de este plano del universo, del plano de las criaturas. A esa materialidad pertenecen la carne, los huesos, los elementos visibles. La otra materialidad es la, digamos, espiritual. No creen exactamente en un universo metafísico, no es así. También este ámbito sobrenatural es físico, es material, solo que es una materialidad muy sutil. Así de sutil como el aroma, o como el aire, o quizá más aún, ¿sí? Pero ellos piensan que sí son materialidades. Y esas materialidades no son de este mundo. Esas materialidades tienen su origen en los tiempos profundos del mito, en los tiempos del origen del cosmos. Y van a seguir existiendo después de que nosotros ya no estemos. Digamos, la materialidad perceptible y pesada es la que vemos aquí y es finita y se descompone, se envejece. La otra materialidad es sobrenatural, es sutil, pero es más duradera. Y de estas materialidades sutiles están compuestas tanto las fuerzas vitales, que son impersonales, como lo que llamamos las entidades anímicas. O llanamente almas. A veces uso la palabra alma en el libro para ser más coloquial y entenderme más. Pero estas almas o entidades anímicas no son sino proyecciones de los mismos dioses que están en el universo, que habitan dentro del cuerpo humano. Es decir, la idea es que el cuerpo humano en el interior es un receptáculo de dioses. Por eso el libro se llama Morada de Dioses. Estos dioses habitan en el torrente sanguíneo, circulan por la sangre y se concentra la mayor parte aquí en una área un poco indeterminada que abarca el corazón, el pecho, el epigastrio, ¿no? Y incluso todavía los mayas de hoy, del siglo XXI, los curanderos y demás, todavía ellos diagnostican los padecimientos y las enfermedades del cuerpo hablando con esos espíritus que están adentro de las venas, tomando el pulso, porque se puede hablar con ellos. Y debido a que los mayas eran sociedades politeístas, no creen en una alma, sino en varias almas. Y tampoco creen en una división entre cuerpo y alma. Por el contrario, todos estos componentes anímicos o almas o fuerzas anímicas son parte integral del cuerpo humano. Entonces esa es la visión a la que nos asoma este libro y nos deja ver que había incluso elementos que para nosotros jamás se nos ocurriría que fueran partes del cuerpo, y para ellos sí. Por ejemplo, nuestros nombres personales son parte del cuerpo. Nuestros objetos de uso diario de trabajo son partes del cuerpo. O sea, si le haces daño a esos objetos, estás haciéndole daño al cuerpo. Sí, porque digamos, se impregnan de ti, tienen estas esencias o componentes, ¿no? Anímicos. Y bueno, pues el libro va describiendo toda esta estructura de pensamiento, va describiendo cómo conciben el cuerpo humano, ¿no? Y nos va develando a través de cada capítulo algunos de los más obvios o de los más importantes, a través de los términos que aparecen en las inscripciones jeroglíficas. Desde luego no pretendo haber abarcado todos los componentes anímicos en los que los mayas creían. Yo creo que mi libro apenas es el inicio. Yo pienso que abarqué los más obvios,
¿no? De los que a lo mejor hay tiempo de hablar un poco, pero es un tema profundo, vasto. Es cuestión mucho de la muerte en este libro, como si precisamente el momento de la muerte fuera esencial para revelar cuáles son estos espíritus y qué hacen después de, o sea, cuál es el destino. O sea, finalmente no solo están adentro del cuerpo, el envoltorio humano, cuando termina el envoltorio humano suceden otras cosas. Sí. Y eso te ayuda también, bueno, ayuda por lo menos al lector y no sé qué tanto a ti. La muerte te ayuda a ver más claro la naturaleza real de estas cosas. Eso también es en parte culpa de las inscripciones jeroglíficas. Ok. Donde se revelan más estos temas, no es el único lugar, por supuesto, pero donde salen a relucir, es en los pasajes, en los textos jeroglíficos, que se relacionan con la muerte de los gobernantes mayas, ¿no? Se puede decir simplemente, Chamí murió, y ya, pero también puede decir, Oshbij, ¿no? Es la entrada al camino, o Oshbijaj, él entró al camino. Y entonces, ahí te va revelando una serie de cosas que la vida no termina aquí, con el fallecimiento, sino que es el inicio de un camino. Y ese camino al que se refiere es la senda solar. Senda solar. Sí. Para los mayas es importante, en este libro se plantea así, que la muerte no es un acto puntual. Lo que tal vez es un acto puntual, al cual se refieren las inscripciones jeroglíficas, es la fecha del fallecimiento. La fecha de exhalar el último hálito vital. Pero ahí no acaba todo, bueno, tampoco ahí comienza. De hecho, la muerte comienza antes, desde que se enferma uno, ¿no? Ahí comienza este proceso. Finalmente, la muerte es la desintegración de todos los componentes del cuerpo. Cada componente tiene su origen en un lugar distinto. Los que son de aquí, de este mundo, se quedan aquí, como por ejemplo huesos o carne, que da lugar a nuevas plantas o nueva vida, nueva regeneración vegetal, y los otros componentes que son las deidades o las fuerzas sobrenaturales, regresan a sus lugares de origen. Claro, yo creo que vamos a hacer una pausa y quizás al volver podemos hablar de los caminos que emprenden cada una de estas entidades anímicas. ¿Te parece? Por supuesto. Sí, bueno, es que estos temas, pues con el permiso de Eric, nos vamos, y de ustedes por supuesto, nos vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta con Eric Velázquez, estamos en el mundo maya clásico. ¿Por ahí de qué años, Eric? Más o menos, grosso modo, entre 300 y 900 de nuestra era. De nuestra era, perfecto. Estábamos viendo que el Día de la Muerte es quizás el único que tiene una fecha precisa, porque la muerte empieza antes de ese día y los procesos continúan. El Día de la Muerte sería el momento en que los componentes anímicos del cuerpo humano, de lo que trata de hecho tu libro, emprenden un camino de regreso o continúan con su camino hacia algún otro lugar. Hablaste de una senda solar. ¿Nos puedes explicar cada entidad anímica qué hace al final? Bueno, rápido. Nada más decir que, bueno, la fecha que se supone que es de muerte es nada más el fallecimiento, es decir, el último exhalación del aliento en esta tierra. Pero la vida continúa y el proceso de desarticulación de las partes del cuerpo continúa, ¿no? Sí, básicamente, en este libro identifico, creo yo, que son los componentes espirituales más obvios en las inscripciones. El más importante para mí se llama Olis. Olis, sí, que significa corazón, literalmente, también significa ánimo, ¿no? Tiene muchos sentidos. Es más una palabra para un corazón anímico, espiritual, aunque a veces también tiene una connotación hacia el corazón que palpita. Pero este componente es el centro principal de conocimiento, de pensamiento, de memoria. Todas las facultades psíquicas y cognitivas del individuo
para los antiguos mayas estaban ejercidas por estas componentes o entidades anímicas. No había uno solo que las abarcara todas. Y de hecho, si uno analiza los diccionarios de los diferentes idiomas de las lenguas mayas, esa raíz de ol está esa raíz morfológica está en el núcleo de todas las emociones y pensamientos y sentimientos, todo el sistema, digamos, psíquico y mental de los mayas. Entonces, y es un componente no monolítico, sino que se compone de varias deidades. La principal es el creador de los seres humanos, principalmente el dios del maíz, ¿sí? Es una proyección del espíritu del dios del maíz, pero también en ese Olis están los dioses fundadores del linaje, que no son de todos los seres humanos, nada más son los dioses fundadores del linaje. Por eso las inscripciones de Palenque y de Comalcalco y de Chichén Itzá y de otros sitios mayas hablan de los Oliscuj, los dioses corazones, que son los dioses del linaje, los dioses ancestrales de los gobernantes de esas ciudades. El libro no explora con profundidad el destino de cada uno de los componentes anímicos, pero sí intenta explorar mejor el del componente principal, que es Olis. Y este componente es el que yo pienso que se dirige hacia la senda solar. Claro, es importante mencionar que este Olis tiene aspectos también. Y esos aspectos son los hálitos también respiratorios. Hablaba yo de las expresiones de muerte, bueno, más bien de fallecimiento, que se refieren a que el día que fallece un gobernante maya, un personaje de la nobleza maya, pierde su hálito respiratorio y pierde otro componente que lamentablemente todavía no podemos entender bien porque tiene un jeroglífico no descifrado. Algunos autores hablan de que ese componente se lee sac, la semilla de calabaza o pepita. Otros han hablado que este componente se lee shak, como retoño o cogollo. De todas maneras, es una alusión vegetal, la palabra que designa este otro hálito espiritual. Entonces, voy mostrando, o trato de mostrar en el libro, cómo estos elementos en realidad son aspectos también airosos o vitales del Olis. Pero ¿cuál es el camino que emprenden? O sea, dices senda solar. Tenemos ¿podrías narrarnos un poquito cómo es? También vi que hay un camino florido, ¿no es el mismo? Sí. Es el mismo. Básicamente, el sol es el que impone la ruta a seguir, tanto para el alma como para otros componentes vitales, incluyendo quizás las semillas y también en parte, parte al menos del mundo astronómico. Obviamente, cuando las inscripciones hablan de que entró al camino, ¿sí? Uno va siguiendo paso a paso a qué se refiere ese camino, y resulta que es un camino que se dirige al inframundo, que penetra al inframundo por el poniente, ¿so? que baja a las profundidades de la Tierra y que tiene como meta llegar al nivel más inferior, más profundo del cosmos, del inframundo, donde hay una montaña y una cueva llena de agua, ¿sí? Esa montaña y esa cueva llena de agua es el monte, es el monte florido o la montaña de las flores. También así se le refiere en las inscripciones mayas como la montaña de las flores. Es un paraíso florido. El tiempo en que se tarda el alma en llegar hasta el nivel más profundo del inframundo no se sabe con certeza. Puede ser muy variado. Hay algunos antropólogos o investigadores que han planteado, bueno, pues es el tiempo en el que también se descompone la carne en este mundo, de manera que un buen indicio de que el alma ya llegó, o el Olis ya llegó a su destino en la parte inferior del inframundo. Un buen indicio sería que ya no hay tejido blando en los huesos. Pero eso no es del todo claro si se aplica para todos los grupos. ¿Y qué tan fácil es que llegue? O sea, ¿tiene dificultades esa manera de ayudarlo? ¿Todos llegan? ¿Qué peligros? ¿Hay peligros en el camino? Justamente todo indica que este viaje es de dolor, de sufrimiento, de padecimiento. No es sencillo este viaje. Al término de este viaje es cuando ocurre realmente la muerte. ¿Sí? Es decir, el destino de ese viaje a la
región inferior del universo, es el destino de la muerte. Llegan a un lugar que se llama Mignal, el lugar de la nada, donde esta entidad Olis ya no es esa persona que vivió en la tierra. Ya perdió toda memoria, toda identidad personal, todo recuerdo, todo contacto con los vivos. Ya vuelve a ser una parte pristina del mismo dios del maíz o de los dioses fundadores. O sea, en esta cueva montaña, pues ahí habitan los dioses fundadores, ahí están los dioses, los padres y las madres de los dioses, de la humanidad, los ancestros de los linajes, y también están los ancestros de todas las demás criaturas, de las plantas, de los animales, porque todos tienen Olis, pero cada uno de su propia especie. Claro. ¿Sí? Y entonces durante el viaje va perdiendo todos estos atributos, va perdiendo la memoria, va perdiendo la personalidad, sí, va perdiendo... Sí. Y dime algo, ¿y hay una manera de ayudarlo en los ritos funerarios? Sí, sí. De hecho, el propósito es que el gobernante y la nobleza, ellos triunfen sobre la muerte. ¿Sí? Que ellos no mueran, que ellos alcancen la inmortalidad. ¿Y cómo? ¿Eso cómo le hacen? Pues logrando llegar a ese piso inferior sin haber perdido su identidad, su memoria, su nombre propio, su recuerdo. Wow. ¿Y cuál es la estrategia? Bueno, yo creo que son varias las estrategias. Primero, durante la vida terrenal, mientras todavía no se mueren, reciben un entrenamiento iniciático. Okay. ¿No? Ellos reciben aleccionamiento y conocimiento al respecto. Luego, por supuesto, también cuidan mucho digamos, su condición de vida para vivir más en esta tierra, porque eso les permite acumular más energía solar. ¿Sí? Es que es otro componente anímico, el Kin, que es la energía solar. ¿Sí? Mucho de este viaje que hacen al inframundo es un viaje de enfriamiento. Es un viaje donde se siente un profundo frío. ¿Sí? Y el culto funerario es fundamental. ¿Sí? Si bien todo el mundo tenemos familiares que se nos hayan muerto, pero no todos los muertos son ancestros, sino los ancestros son los muertos de una colectividad. Y entonces hay una serie de ritos funerarios complejos asociados con la nobleza, ¿sí? Que incluyen no solamente el entierro y la preparación del entierro, también incluyen a veces visitas otra vez de la gente que está viva a las tumbas para realizar determinados rituales y otros procedimientos, como por ejemplo el uso del cinabrio rojo sobre el cuerpo, que este color rojo también les otorga energía calorífica. El cuerpo muerto, ¿no? Se les cubre de polvo rojo para que no pierdan el calor. Exactamente. O sea, la idea es darle fuerza, ayudarle, porque se va a enfrentar con muchas adversidades en el inframundo, con lugares de frío, de hambre, de oscuridad profunda, de aguas posiblemente turbulentas, llenas de sangre, llenas de pus, como se describe en las fuentes que hablan del inframundo. No solamente en el Popol Vuh, en otros relatos también se describen estos lugares del inframundo. Es un lugar de sufrimiento, pero la meta de ese sufrimiento es que pierdan todo recuerdo, ¿sí? Finalmente, cuando la gente llega a ese nivel inferior y que ya nadie se acuerda de ellos en esta tierra, es cuando se mueren realmente. Qué fuerte. ¿Sí? Y a ver, pero también hay muertos que regresan a o sea, ¿no? En algún momento mencionas, por ejemplo, que se alimentan de fragancias. ¿Qué es este regreso qué es este regreso de los muertos entre los vivos? Bueno, es que eso es interesante porque, aunque sea un mundo sobrenatural, es un mundo sometido a las reglas del calendario. ¿Sí? No está del todo exento de normas. Y entonces hay todos estos, digamos, cuando la gente pierde el cuerpo, digamos, perceptible de materia dura aquí, y los componentes comienzan a transitar hacia el mundo sobrenatural, ¿no? Entonces estamos hablando de que todo se desenvuelve en ese mundo que es como onírico, como si fuera el mundo mítico. Finalmente es el inframundo, es el cielo, son todos los lugares inaccesibles a donde no podemos penetrar con nuestro cuerpo visible, perceptible. Tenemos que deshacernos de él, ¿no? Y bueno, pues, y estas
todas estas personas, porque son personas con inteligencia, con emociones, con pensamiento, todos estos dioses y espíritus que habitan en esos lugares del cosmos, también pueden habitar aquí en la Tierra, de forma más o menos permanente, en el interior de las criaturas mundanas, siendo sus componentes anímicos, sus almas, pero también pueden venir a habitar temporalmente, por ciclos calendáricos. Es decir, es el orden calendárico, finalmente también es el camino del Sol, es el Sol mismo, como el rey del universo, que va construyendo esta estructura y que les dice tanto a los vivientes de aquí, de este mundo, como a los que están allá, cuándo tienen que venir aquí, ¿no? Entonces se abren portales y se abren en lugares determinados. Claro. Hay días del calendario o momentos del calendario que se abren nada más en el oriente. Hay otros que se abren nada más en el norte o en el sur, o también en el centro del cosmos a través de las ceibas o de los cenotes o de otros portales. Pero aquí es importante mencionar que también el cuerpo humano es visto como una gran montaña, y todos los orificios corporales también son portales. ¿Sí? Como el interior del cuerpo humano es sobrenatural, ¿sí? La boca, las órbitas oculares, todo lo que tenemos, los orificios auriculares, todos son cuevas y portales hacia el más allá. Y además, pensemos en esto. Finalmente, si en el corazón está la sede del pensamiento profundo, del conocimiento, de la verdadera inteligencia para los mayas, es también el órgano lingüístico por excelencia. De ahí surgen las palabras. Y las palabras también están hechas de materia de los dioses. Y esas palabras salen por la boca, que es esta cueva con estalactitas y estalagmitas que son los dientes. Wow. ¿No? Por eso la palabra es sagrada. ¿Sí? Qué bonito. Pues con estas palabras sagradas nos despedimos. Espero que por el portal de nuestros ojos, de nuestros oídos, hayamos recibido toda esta información. Hay que profundizar en esto. Es muy hermoso. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, por venir a compartir un poco de tu investigación, Morada de Dioses, y todo lo que sucede. Para nosotros es el tema de nuestro mes, tras la muerte. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana.